de esta plática tan importante, pero cuando llegué estaba explicando el ejemplo vi ahí la imagen de la mariposa y analizando bíblicamente cómo fue la conversión de Saulo de Tarso, y yo lo relaciono con lo que sucede con la mariposa. Antes de ser mariposa, ¿qué es? Pregunto. Una oruga, un gusano, y a veces un gusano no bonito. Hay gusanos muy negros, muy feos, que hasta causan pavor al verlos. Sin embargo, Dios interviene para convertir un gusano fellito en una hermosa mariposa. ¿Qué utiliza Dios para realizar ese cambio o esa metamorfosis para que llegue a ser mariposa? Los elementos naturales utiliza Dios, los rayos del sol, el viento y otras cosas. Y conforme pasan los momentos, las horas o los días, el gusano va tomando otra forma por la intervención de Dios, por medio de esos elementos naturales, hasta que le empiezan a salir alitas de colores y bueno, total llega a convertirse en una mariposa muy hermosa, muy bonita. Y una vez que Dios interviene así para hacer esa conversión y ya quedó hecha totalmente su obra, aparece la mariposa, vive y termina su ciclo de vida, pero esa mariposa jamás vuelve a ser gusano, jamás. Se muere, pero se muere siendo mariposa. Pues así semejantemente interviene Dios para convertir al ser humano. El ejemplo de Saulo de Tarso, jóvenes, está explicado con toda claridad en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Explica detalladamente quién era este hombre cuando se le conocía como Saulo de Tarso. Era un hombre de un carácter muy fuerte, rudo, agresivo. Además, un hombre que en su corazón había odio, coraje, envidia, mala voluntad, malas acciones, malos pensamientos, malos sentimientos. Y siendo Saulo de Tarso, hasta se atrevió a ir con las autoridades para que le otorgaran un permiso escrito, pues dado por la autoridad. Y en ese documento estaba escrito que Saulo tenía permiso y autoridad para perseguir a los cristianos. Y no solo perseguirlos, golpearlos con varas, con azotes, con la mano, y tomarlos como reos, como si fuesen malhechores, y meterlos en la cárcel. Todo eso sale de un corazón malo, que no tiene a Dios. Sin embargo, Saulo de Tarso nunca se imaginó ni pensó que en ese camino que iba de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Damasco, iba a tener un encuentro maravilloso, un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Interviene Dios, ya no por medio de los rayos del sol, como intervino con el gusano para convertirlo en mariposa.
Ya no con el viento, con el aire, no. Intervino directamente con su poder y su presencia. De manera tal que le permitió a Saulo mirar el resplandor de luz, que a la vez lo dejó ciego. Oír la voz del Señor. Esos fueron los elementos divinos que vinieron del cielo directamente al corazón y a la mente de Saulo. Y cuando Saulo disfrutó el poder maravilloso de la palabra de Dios, cuando disfrutó ese resplandor de luz que aunque lo dejó ciego, pero lo disfrutó, él entendió que la palabra de Dios es maravillosa. Su efecto es de alto alcance. Y él lo explicó después, diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Aunque la persona no quiera, el efecto de la palabra entra a la mente, entra al corazón, hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas. La palabra de Dios tiene facultad para cambiar los pensamientos del ser humano, para cambiar los sentimientos que hay en el corazón. Y todo eso hizo el Señor Jesucristo en favor de Saulo de Tarso. Y por eso él tomó la decisión más importante de su vida. Cuando experimentó la presencia del Señor, Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y le declara el Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Preguntó, le contestaron: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y cuando le declara a esa voz quién es, ahora sí, él habla, pero ya plenamente convencido. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién le cambió los pensamientos? Los sentimientos. Dios. Pues ese Dios que le cambió los pensamientos y los sentimientos a Saulo de Tarso está aquí con nosotros. Aquí está, lo puedes sentir ahorita. Él puede entrar a tu mente, joven, y transformar tus pensamientos. ¿Sí crees eso? Él puede entrar a tu corazón y darle un vuelco total a tus sentimientos, a tus creencias, y hacer esa obra maravillosa que hizo en Saulo. Ya convencido Saulo, tuvo que obedecer, dar el paso de obediencia. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dijo el siervo de Dios: levántate y bautízate invocando su nombre. Y Saulo de Tarso fue bautizado y fue convertido de un gusanito feo, lleno de un mal carácter, lleno de criterios personales muy equivocados, lleno de odio y de rencor. Lo convirtió el Señor Jesucristo a un apóstol, a un gran siervo de Dios. Así puede hacer contigo, señorita, contigo, joven, varón. Hoy puede ser tu día. Hoy puede hacer esa obra maravillosa el Señor en tu corazón. Y lo que hasta el día de hoy no has logrado vencer, hoy puedes vencerlo. Y hoy puedes decir: me entrego al Señor. ¿Para qué esperar a mañana? El día de mañana no es mío. El día de mañana solo es del Señor. Está en su secreto qué va a pasar mañana. Mejor aprovecho el presente. Y el presente es hoy, no ayer ni mañana. Es hoy. Bueno, jóvenes, deseo que Dios les bendiga.